Eh, Vamos a tratar de establecer la relación de la contabilidad con el área de ventas de una empresa. Entonces, para establecer la relación entre la contabilidad y el área de ventas, básicamente lo que vamos a mirar, cómo identificar cómo se desarrolla una organización, cómo se crea una organización, cómo se crea una empresa. Entonces vamos a desarrollar un mapa mental para ver en qué momento se articulan estos dos elementos. Entonces partimos. Inicialmente una empresa se crea a partir de una idea. Entonces, unos señores innovadores se unen, o una persona crea una idea y la desarrolla en base a qué? A una necesidad que hay que encuentra. Una necesidad. Esa necesidad puede ser básicamente de qué? De un producto o un servicio. ¿Sí? Entonces se analiza, luego de que se mira que hay una necesidad de un producto o servicio, se hace un análisis. Entonces seguiríamos aquí, continuaremos aquí un análisis. Y siguiendo esto consecutivamente, obtenemos al final, se crea lo que es la empresa. Pero ahora entonces, ¿qué tenemos que mirar? La empresa tiene varios elementos que la pueden conformar. Entonces, vamos a analizar básicamente la empresa cómo se desarrolla. Aquí hay una serie de aspectos que nos toca tener en cuenta, básicamente. Entonces tenemos que tener todo lo que es la parte de los elementos de planeación. Entonces, los elementos de planeación. Dentro de esos, ¿qué tenemos que mirar? Entonces siempre se define la visión, la misión, ¿sí? Las políticas y toda la parte de las estrategias. Son elementos que siempre se deben considerar permanente. También podemos tener toda la parte, mirar los aspectos legales para conformar la empresa. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Entonces, básicamente, la Constitución, generalmente se hace en nuestro medio por medio de una escritura, ahora se hace por medio de un acta, las SAS, las sociedades de acciones simplificadas. El tipo de sociedad, pues definir si es una sociedad limitada, si es una SAS o si se participa en una sociedad anónima. Todo esto se hace ante la Cámara de Comercio, donde se obtiene toda la parte de inscripción, y se inscribe la parte de la representación legal, el capital, y también ahí se obtiene ante la DIAN y ante
esta entidad ya nos da el NIT, nos define un NIT, ¿sí? Número de identificación tributaria, y ante la DIAN nos toca tramitar el RUT, Registro Único Tributario. Entonces, son los aspectos legales que se deben considerar en una empresa en el momento de armarla. Entonces, la estructura. Aquí nos salimos básicamente a definir si es una organización de tipo financiero, o mejor, de servicio, como decir si es una organización de servicio, si es una manufacturera, donde se reciben materias o se procesan materias primas para obtener un producto final, o si básicamente nos vamos a dedicar como comercializadores. ¿Sí? Pues aquí en las de servicio podemos tener el sector financiero, el sector de seguros, que es el caso de nuestro proyecto, y también servicios como las agencias de viajes o servicios aéreos y eso. Eso es la estructura. Lo otro que podemos considerar son las áreas, básicamente las áreas funcionales. ¿Esto qué nos implica? Que aquí podemos establecer ya, nos implica establecer entonces básicamente unos flujogramas y nos dan la base para el manual de funciones de las diferentes personas, y toda la serie y manual de funciones y procedimientos, básicamente también incluye los procedimientos. Entonces esto es clave tenerlo. Entonces la estructura, las áreas funcionales, lo otro. Entonces, en base a estas áreas funcionales podemos establecer ya nuestro organigrama. Aquí es clave que todo esto nos define si podemos sacar. Entonces, estructura nos da áreas funcionales. Tenemos otra parte, que es la parte operativa como tal, que debemos tener en cuenta. De ya que vamos a mirar, entonces aquí ya viene una cosa muy particular a tener en cuenta. Para la parte operativa, y así nosotros tenemos que, nos aparece aquí la parte del análisis financiero, y los presupuestos. ¿Por qué nos aparece esto en los presupuestos? Entonces, porque básicamente, voy a ahorrar esto, será mejor. Porque básicamente aquí es donde nosotros ya tenemos que entrar a definir un presupuesto de ventas, que es algo importante, y un presupuesto para la parte operativa. Entonces viene lo que es el pago de personal, el pago de arriendos, servicios, todos los diferentes costos o gastos que se van a utilizar para desarrollar la empresa. Y a partir de estos presupuestos que se hacen, esto es clave, los presupuestos que se hacen de ventas y para sostener la parte operativa, aquí surge un elemento importante que es la planeación financiera. De aquí, de
todo esto de generar nuestros presupuestos de ventas y para la parte operativa, nos surge todo lo que es la parte operativa. Ahora entonces vamos a tomar la planeación financiera. Cómo eso nos lleva al punto de tener la relación con la parte de la contabilidad. Entonces vamos a tomar esto, la planeación financiera. Pero básicamente, ¿qué estamos tomando nosotros aquí? Nosotros aquí tenemos que mirar, entonces, definir cómo se desarrolla esta planeación financiera. Va en función de los pronósticos o los presupuestos de ventas que nosotros dijimos. Entonces, eso va en función entonces de los pronósticos de venta. Nosotros definimos, vamos a vender tanto, entonces para que nos dé un punto de equilibrio la compañía, se sostenga, sea rentable. Entonces aquí es donde se empieza a definir. Entonces, ¿cuánto vamos a definir? A vender por canal, por línea, por producto, por zona, a nivel regional o a nivel nacional. Entonces nos da todas estas posibilidades, nos da todas las posibilidades de venta. ¿Eso qué implica básicamente? Entonces implica que nosotros, este pronóstico de venta nos implica, entonces, ¿qué necesitamos básicamente? Entonces se necesita un producto, entonces al tener un producto se necesita, si es una manufacturera necesitamos comprar materias primas, necesitamos un personal que lo transforme, necesitamos un departamento de compras que adquiera esas materias primas, necesitamos unas instalaciones que implican unos arriendos, unos servicios, unos costos de seguridad, infinidad de costos. Entonces toda una serie de gastos. Entonces un producto, entonces tenemos aquí, necesitamos un departamento de compras, ya sea para materias primas. Si fuera una comercializadora, básicamente ese departamento se encargaría de conseguir los productos que se van a vender. Un personal, una infraestructura, es decir, todo lo que tenga que ver con una serie de gastos para que se puedan cumplir los pronósticos de venta. ¿Sí? Ese presupuesto financiero, hago un presupuesto financiero, me va a definir cuánto voy a vender. Entonces, cuánto vender, y sobre eso hacemos, sobre cuánto voy a vender, hacemos el cálculo de, en función de esto, hacemos el cálculo de cuánto es o son los gastos y cuánto es la inversión que necesito en mi compañía. Entonces tengo que mirar cuánto, todo en función de mis pronósticos de venta, básicamente. Igualmente, también tengo que tener en cuenta, entonces, que esta planeación financiera, entonces eso me obliga, va acompañada de un flujo de caja.
de caja que me pronostica o me permite pronosticar y aplicar cómo se mueven las transacciones. Un flujo de caja que según cómo se mueven, según el movimiento de según las transacciones que se hagan comerciales, las transacciones, entonces las transacciones básicamente implican, puedo hacer un pronóstico de cómo hacer mi flujo de caja, si lo que vendo me permite sostener mis gastos de personal, infraestructura, conseguir mis productos, básicamente. En ese momento, ¿qué pasa? Cuando ya yo tengo que hacer un pronóstico, aparece básicamente la contabilidad. Allí es cuando nosotros encontramos que toda esta parte de las ventas se relaciona con la contabilidad. En ese momento aparece la contabilidad porque ya todas esas transacciones, todas las operaciones, entonces, todas esas operaciones de compra, venta, pago de arriendos, personal, impuestos, todo eso se tiene que registrar. Entonces, todas las operaciones se deben registrar. Y aquí es en este momento, al hacer el registro, es donde aparece nuestro elemento, que es la contabilidad. ¿Cómo se debe registrar la información? Entonces se registra toda la información de las actividades, se registra entonces toda la información. Se debe hacer de una manera ordenada. Sí, se debe hacer de una manera ordenada, en función del principio de la partida doble. Básicamente esto se refiere al y obedece y también se deben definir aquí, se debe definir o se definen en nuestro sistema, según la naturaleza de las cuentas, son de balance. Entonces tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio. Bueno, si son para mirar los estados de pérdidas y ganancias, básicamente entonces tenemos lo que son, pues en el estado de pérdidas y ganancias, si son las cuentas de pérdidas y ganancias de P&G, entonces tenemos básicamente lo que son los ingresos, los egresos y básicamente la utilidad o pérdida de un ejercicio. El ejercicio se considera el ejercicio o se toman estos elementos de balance y pérdidas en un periodo determinado de tiempo. Son los que... Ahora, ¿cómo se soporta todo esto? Todas estas operaciones y todos estos elementos se soportan básicamente en los documentos. Entonces, eso se registra en los documentos, básicamente, entonces lo soportamos entonces con los diferentes documentos. Partimos entonces con las facturas. Entonces tenemos las dos opciones
tenemos lo que son las facturas de venta. Tenemos las facturas de compra. Cuando adquirimos algún elemento, cuando pagamos una factura tenemos un comprobante de egreso. Un comprobante de egreso. Y cuando nos hacen un pago tenemos un recibo de caja. Recibo de caja. Con todos estos documentos es que se hace el registro de las operaciones, se generan los estados financieros, cuyo análisis, entonces con todo esto se registran las operaciones, se generan los estados financieros, y cuyo análisis nos permite fijar entonces, con esto fijamos los presupuestos. Lo habíamos dicho antes, fijamos presupuestos, hacemos análisis, fijámoslos, y eso va en función de la concepción que tenga el negocio, tanto su parte de visión, hacia dónde apunta, su parte administrativa y su parte financiera. Entonces, la parte administrativa y la parte financiera. Entonces, se fijan los presupuestos. Con el balance, básicamente, miramos la parte financiera con la parte de el estado de pérdidas y ganancias. Tomamos toda la parte decisiones a nivel operativo, las decisiones a nivel operativo, y definimos todo lo que es la parte de servicio al cliente, cultura organizacional. Podemos definir ahí, definimos todo, hacemos toda una toma de decisiones. Toda una toma de decisiones. Vendemos lo que queremos, o vendemos o definimos qué productos que vamos a vender, pues qué productos se centra más en la venta, y luchamos porque la rentabilidad sea la más alta, se maximice. Entonces básicamente todo esto nos lleva a que se defina toda una estrategia de ventas. Dicha estrategia nos ayuda a definir también, debemos definir la estrategia de ventas, debemos definir el plan de cuentas, la contabilidad plan de cuentas. Aquí nosotros tenemos las cuentas contablemente están codificadas bajo un número del plan único de cuentas que se llama el PUT, están codificadas. Y la función ya de la parte contable de los contadores es validar esos estados financieros, validar los estados financieros, y verificar que esto corresponda con la realidad de la documentación de la empresa, que sea un plasme realmente lo que sucede en la empresa. Además debe hacer desarrollar toda la planeación tributaria. Aquí podemos incluir básicamente el flujo de caja, el flujo de caja y la parte de impuestos, o también de deducciones que haya que hacer.
soluciones. Creo que de esta manera se muestra cómo se articula entonces la parte contable con las ventas. Por lo pronto, no es más. Muchísimas gracias y buen día.